Radiografía del delito 2023. El Ministerio del Interior publicó Cifras en silencio. Así es el título de este nuevo informe de Diego Martini, que ya está con nosotros. Bienvenido, Diego. ¿Cómo andan, compañeros y compañeras? Bueno, ¿Cómo Diego. vienen? ¿Cómo los trata la vida? Bueno, estamos tratando de, no sé, apoyar una iniciativa de Luquitas que tiene que ver con el hecho de trabajar 4 días por semana. No sé si te sumas a esto. Esa ya la teníamos igual hace tiempo, ¿no? Sí, claro, se viene. Pero hay que Lo reforzarla. que pasa es que, claro, viene con una promesa de campaña, digamos. Lo que pasa es que, claro, esta semana trabajaron 3. Claro, Entonces, ya nos gustó un poco, gustó. digamos. Sí. Ya estamos con cifras, contando, digamos. Sí, estamos con cifras porque, una aclaración, el Ministerio del Interior el 19 de enero estuvo presente en el Parlamento en una comparecencia adelantada por el ministro Nicolás Martinelli por una ola de homicidios que se venían dando en diciembre, primeros días de enero. El ministro iba a ser recibido por la comisión permanente, pero pidió adelantar esa cita. Y ese día, el 19 de enero, en una comparecencia que fue muy larga, que duró muchísimas horas, el ministerio presentó sus planes, presentó sus estrategias y presentó una versión muy reducida de las cifras de delitos, destacando que los delitos seguían bajando, o las denuncias de delitos, salvo los homicidios, que planteaban que era una preocupación, pero no dieron el detalle, como dan todos los años, con un esquema muy amplio de dónde son los delitos, cuándo son, por qué motivo, quiénes son las víctimas, en qué circunstancias se dan. Y el viernes pasado, el jueves pasado, se subieron ahí a la web y quedaron ahí. Entonces, claro, pasó desapercibido. Habitualmente, todos los años el Ministerio del Interior convocaba una conferencia de prensa, nos presentaba los datos, podíamos hacer preguntas. En este caso se dio en el marco de una comparecencia que apuntó hacia otro lado. Entonces los datos quedaron como de una forma escueta. Entonces vamos a ir leyéndolos, sobre todo por algunas declaraciones también de ex jerarcas de los últimos días. Pero en las cifras que se presentaron, recordemos que fueron 300, no vamos a centrar en homicidios principalmente, ya sabemos por qué, porque son los datos que no son discutibles para nada, o sea, son muertes, se contabilizan, después hay que ver si hay otros casos de muertes dudosas que ingresan en homicidios, eso se puede ir viendo después en base a lo que Fiscalía avance en las investigaciones, pero cerradas a las cifras que tiene el Ministerio del Interior, cerró en 382 homicidios contra 383 del año anterior, es decir, hay un homicidio de diferencia. Pero para ir haciendo números, en el año 2023, el mes que tuvo más casos fue enero del año pasado, del 2023. Quizá uno tiende a pensar que en esa época se da una baja. Bueno, enero de 2023 fue el mes con más homicidios, con 40, y le sigue el mes de febrero, que tuvo 26 casos. Este enero viene siendo bien complicado. Este también. enero viene siendo bien complicado, y sobre todo con homicidios o con intentos de homicidio. Y ahora vamos a hablar de eso, porque es importante. Y ahí, bueno, se separa lo que es Montevideo y el interior, 210 casos en Montevideo y 172 en el resto del país. Vamos a ir leyendo. Algo habíamos adelantado nosotros en su momento, porque el Ministerio había presentado por departamentos. Obviamente Montevideo con estos 210 casos es el que tiene más, le sigue Canelones con 44, pero había una lectura que acá estaba buena hacer, que había algunos departamentos como Colonia, que pasó de 3 homicidios a 9, es decir, triplicó los casos, como Durazno, que pasó de 3 homicidios a 10, es decir, también triplicó sus casos, como Maldonado, que pasó de 12 a 19, también tuvo un gran aumento de casos, Paysandú, que pasó de 4 a 7, y Rivera, que sigue manteniéndose como uno de los departamentos con más homicidios. Y ahora les quiero compartir, o les quiero mencionar lo que es la tasa de homicidios, ¿no? Que se divide homicidios por población cada 100.000 habitantes. Y acá obviamente Montevideo termina siendo uno de los que más tiene, con 15,4, pero acá aparece Rivera, que esto es algo que se mantiene hace mucho tiempo. Hace muchos años Rivera tiene una de las tasas más altas de homicidios de nuestro país, con 15,1. Y después aparecen 2 departamentos fronterizos. Rivera también es fronterizo, pero aparece Rocha con 12,1 y Artigas con 10,2. Y este dato no es menor. Nosotros hace un tiempo, en Nada que Perder, habíamos hecho un informe, en ese momento centralizando en Rivera, sobre cómo las bandas brasileras estaban operando en territorio nacional,
En el caso de Rivera hablábamos de Osmanos y Ostauras, dos bandas, una de ellas, Osmanos, con células del PCC, del Primer Comando Capital, que se había incorporado al territorio, se había infiltrado, digámosle, y eso hacía que el delito en esa zona haya aumentado y los casos de homicidios hayan aumentado por las disputas territoriales. Y esto el Ministerio del Interior lo sabía, y recordemos aquella declaración de Heber diciendo que no se podía poner un organismo del Ministerio del Interior en Rivera porque corría riesgo. Sí, que tanta polémica había levantado en su momento. Lo tenían que poner en otro lado porque corría riesgo de ser atacado. Un dato muy importante, no, es llamativo, tiene que ver con los homicidios consumados por días de la semana. El día de la semana o los 2 días de la semana que más se dan los homicidios son los lunes y los domingos. El lunes 17% y el domingo 18%. Lunes y domingo. Esas cosas de las que no tenemos idea en general, ¿no? Sí, el lunes día lunes se dieron 65 homicidios y el domingo 68, según el conteo del Ministerio del Interior. Pero acá hay otro dato, entonces guárdense el lunes y el domingo, que son las horas. ¿Qué tendemos a pensar? Que madrugada. los homicidios son de madrugada, que son de noche, que son cuando no hay luz. Pero no es así. La mayoría de los homicidios se dan en la franja de entre 14 a 22 horas. Mira. O sea, en una franja, digamos, que hay mucha luz, obviamente, y a plena luz del día. Y esto coincide con muchos de los casos que hemos ido cubriendo a lo largo del año, de cómo en lugares públicos, en plazas, cuando hay niños jugando, personas yendo a hacer compras, se producen balaceras. O sea, el ataque territorial que se está dando entre bandas de narcotráfico sucede a cualquier hora y principalmente a la luz del día. No se da de noche. Y esto puede ser una lectura para tener. El día, la cuestión de los días es media difícil de explicar y analizar, de hecho, para los analistas, de por qué el domingo, de por qué el lunes, o sobre todo por qué el domingo, ¿no? Pero el tema de las horas es bien interesante porque en estos momentos que también se está discutiendo el tema de los allanamientos nocturnos, porque según dicen, las bandas operan a la noche y se producen distintos delitos a la noche. Bueno, la cifra de homicidios, que es la más importante, la que mide la criminalidad, marca que entre las 14 y las 22 horas, a plena luz del día, es la mayor franja horaria de cuando se producen los homicidios. ¿Dónde se producen los homicidios? Esto también es importante. La mayoría de los homicidios, un 60%, se producen en la vía pública u otros espacios abiertos. Claro, otra cosa bien complicada, como decías, lo hemos visto incluso eso, ¿no? Ahora afectando lo que es la dinámica escolar, licial, ¿no? Distintas dinámicas barriales. Exacto. Plazas. Salías el otro día, vos de hecho, ¿no? Exacto. Las personas que están yendo a su trabajo, en la parada del ómnibus, la gran mayoría, 60%, en vía pública o espacios abiertos. Eso también es un dato que llama la atención. Después 25% en residencias y ya en locales comerciales un 2% y 5% establecimientos carcelarios, una de las cifras que también sigue siendo alta, con 19 homicidios que hubo en cárceles el año pasado. Pasemos a otro dato que es importantísimo, los homicidios consumados por uso de arma de fuego, y esa es otra discusión y eso da para otro informe. La gran cantidad de armas de fuego que tiene Uruguay. En el año 2023 con armas de fuego se dieron 141 casos. Esto bajó un poco respecto al año anterior, que habían sido con armas de fuego 241. 241 son con arma de fuego y 141 sin arma de fuego. Esto subió respecto al año anterior. Y esto coincide mucho con cómo vienen siendo los casos y los allanamientos de la policía en los distintos barrios de Montevideo. Se están allanando armas de guerra. Claro, en 47, en un operativo se halló una granada también. ¿De dónde sacan estas armas? Uruguay es un país que, según las estadísticas y según algunos estudios, por eso digo que va para otro informe, está muy armado. Está muy armado a nivel ilegal, digamos, ¿no? De lo que no está controlado. Claro. Es un país muy armado y eso es otro debate, otra discusión, otra profundización que se debe hacer. La mayoría de los homicidios son por armas. De las armas de policías que están en manos ahora de civiles, ¿no? Exactamente, que esas terminan siendo utilizadas también por corrupción o a veces por robo. Hemos visto robos de establecimientos, sobre todo de las fuerzas militares, a veces de las fuerzas policiales civiles, pero generalmente las de la policía se dan por hechos de corrupción.
propios policías que sacan sus armas y la venden. Y esta es una tendencia que se viene aumentando ya a lo largo del tiempo con el uso de arma de fuego que tiene que ver. Una noticia buena, entre comillas, para darla, tiene que ver con el nivel de aclaración. Hay un pequeño aumento del nivel de aclaración. Siempre hablábamos del orden de 45-50%, sí. Ahora hablamos de 57% de aclaración el año pasado de los homicidios. Y esto tiene que ver porque el Ministerio del Interior incorporó o creó el sistema de la dirección de homicidios para poder dar seguimiento a los homicidios y colaborar más fehacientemente. Entonces allí. Exactamente. Y por eso hay un pequeño aumento del 57% de los homicidios aclarados por esta colaboración del Ministerio del Interior. Después otro dato que también es llamativo, que tiene que ver con homicidios consumados según participación de adolescentes en calidad de autores. Es muy baja la participación de adolescentes, hablamos solamente de 22 casos, un 6%. Solamente un 6% de adolescentes cometieron homicidios, y esto va para esa discusión que sobre todo en algún momento se dio para bajar la ley de imputabilidad, y lo vemos en redes sociales cuando sucede algo con un menor, los colibríes, ¿no? Pobrecito, los colibríes, qué sé yo. Es muy baja la Son cantidad dos de mayores de 18 años. Exactamente. Después, por otro lado, a ver a dónde quería llegar. Bueno, después los homicidios según el sexo de la víctima. Sí. Esto también es importante. Sigue siendo la mayoría hombres, 85%, 15% mujeres. Hablamos de 326 homicidios a hombres y 56 a mujeres. Y acá, diferencia considerable. Diferencia considerable. Y lo que no tenemos, y eso está pedido en un pedido de informes, es de esos 56 casos de homicidios a mujeres, ¿cuáles son femicidios y cuáles no? Y acá es importante señalar que, según los datos del Ministerio del Interior, de los 56 casos, 16 fueron de homicidios a mujeres, no digo femicidios porque no tengo el dato exacto, por pareja o expareja. Tendemos a pensar que estos casos son de femicidio, ¿no? Después, 5% por un familiar, o 5 por un familiar, 17 amiga o conocida, 7 sin relación y 11 con un vínculo desconocido. Acá lo que sucede es que el Ministerio del Interior y la Fiscalía ha notado que han aumentado los casos de homicidios a mujeres por causas vinculadas a narcotráfico, trata de personas, y por esto también es que la nueva Fiscalía de Homicidios, la cuarta Fiscalía de Homicidios, va a tratar los homicidios de mujeres. Que antes eran tratadas por la Dirección de Violencia Doméstica. Se entiende que como han aumentado este tipo de casos, el Ministerio Público, la Fiscalía va a ir más allá y va a intentar investigar más allá los vínculos que hay entre los homicidios a mujeres por causas vinculadas al narcotráfico y a la trata y a la explotación. Este es el motivo, porque lo que se busca también es liberar también un poco al área de violencia doméstica, que no solo tiene homicidios, sino tiene casos de violencia doméstica. Otro caso interesante, las edades de las víctimas. De 18 a 28 años la mayoría. Jóvenes. Gente muy joven. 138 casos de 18 a 28 años, y después le sigue la franja de 29 a 38 años, 119 casos. O sea que ahí está la mayoría. La mayoría de las personas que se mueren, que son asesinadas, está entre 18 a 38 años aproximadamente. Va por ahí. Otro caso interesante, los homicidios consumados según antecedentes penales de la víctima. 53% tenía antecedentes, 47% no tenía antecedentes. Esto es una lectura por algo que siempre se manifiesta, y lo manifestaba el ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber. No, se matan entre ellos, esto es parte de una disputa. En algo andaba. Exacto, es parte de una disputa entre bandas con personas que tenían antecedentes. Sí, la semana pasada, creo, en Arriba Gente, él decía, en realidad, gente inocente, ¿no? Esta idea de la gente de bien se mata menos que antes. Pero en realidad ahí tenemos que es un porcentaje grande, o sea, también el de gente que no tenía esos antecedentes ni nada, que ha sido. Y es un dato interesante porque esas personas ya no van a poder entrar de vuelta en esa estadística, en ese ítem, por lo menos. Exacto. Mencionas al ex ministro Heber. ¿Querés escuchar lo que decía en esa nota y para contrarrestar los datos?
Personas que pierden la vida. Pero pierden la vida en rapiña. Antes perdían en la vida 50 personas y ahora no llegan a 10. Lamentablemente hay 10. Nunca hablamos de ausencia del delito. O sea, la gente que no está vinculada a la actividad delictiva muere muchísimo menos. ¿Cuánto menos? 50, 60 en el periodo anterior, 5 fue el año pasado, en el 2022, creo que hay 11 o 12 este año. Gente que Dos niños en menos de un mes asesinados. ¿Me estás... Sí, ¿Me seguís el razonamiento? Sí, lo que digo es que no, pero digo, Magdalena, son vidas me igual estás que haciendo se una pierden. pregunta, déjame contestarte. Si te estoy contestando y te estoy diciendo que por rapiña antes Mueren morían menos. 50, ¿es lo mismo que mueran 50 a 10? No, no es lo mismo, es mucho mejor, ¿no? Horrible que mueran 10, pero es mucho mejor. ¿Estamos mejor que antes? Sí, claro. ¿En cuanto a qué? A que la gente trabajadora que tú hablas no muere por rapiñas como moría antes. Antes, ¿cuántos morían por año? 50. Ahora, ¿cuántos mueren? 10. ¿Es mejor o es peor? Es mejor. Bueno, ¿cuántos murieron por rapiña en 2023 según el ministro? 10, dijo. 10, no sean a 10. Bueno, los datos del Ministerio del Interior no dicen eso. ¿Qué es lo que Dicen dice? 25 personas murieron por rapiña. ¿Qué diferencia? 25 son más que 10. No son 10. Y en el año 2022 dice 5. No fueron 5, fueron 15. Así que eso es para tener en cuenta, es importante. Porque si bien es una cifra que está dentro de márgenes bajos, los 25 homicidios no son 10, son 25, son bastante más. Y por otro lado, esto que él señala, ¿no? De que personas inocentes morían en rapiñas. Bueno, ahora personas inocentes mueren en una balacera, por ejemplo, ¿no? Sí, lo hablábamos el miércoles por el caso de agosto de 2022. El caso quizás más resonado fue el del trabajador de Tata. Claro. Sí, fue un caso en los casos de los mencionados, un trabajador en Peñarol que también murió, pero no son ni 10 ni llegan a 10, son 25. Agrego algo más que tiene que ver con las causas que marca el Ministerio del Interior. Bueno, conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas, ajuste de cuentas, 50%. Después, altercados espontáneos, 19%. Violencia intrafamiliar y situaciones relacionadas, 8%. Rapiña, copamiento y similares, 7%. Otros motivos, 3%, perdón, y motivo desconocido, 13%. El dato ese, bueno, del Ministerio del Interior habla de 25 homicidios derivados de hurtos y rapiñas, un 7%, y 357, es decir, los otros homicidios, un 93%. Pero no son 10, son bastante menos, y allí en esos 25 entran rapiñas a comercio y hurtos en finca, con moradores presentes y ocupamientos, la mayoría, y después menos rapiñas a transeúnte, rapiña motociclista, rapiña taximetrista, rapiña a repartidor, rapiña automovilista, que son menos, pero son bastantes casos los que se dan derivados de las rapiñas, homicidios derivados de las rapiñas. Y acá quiero llegar a otro dato que tiene que ver... Un datito, digo, que simplemente para decir, ¿no? Que el Ministerio Sí, del dale, Interior digo que no presentaba, y que entiendo sigue sin presentar, es diferenciar cuántos homicidios se dan en manos de la policía, ¿no? Digo, porque hablábamos ahora del caso de Santiago Barreto ayer, ¿no? Y esta idea del gatillo fácil y demás, y no tenemos ese dato, no es público. Bien, ¿dónde se dan los homicidios? Vamos a centralizar ahí el mapa de Montevideo para ir cerrando, porque tiene una punta bastante importante. Seccional 17 tiene 35 casos, un 16,7%. Hablamos de la seccional de Marconi, Casaballe, parte de Las Acacias, parte de Piedras Blancas, zona que ya sabemos que es complicadísima y que el Ministerio del Interior ya lo sabía desde hace un tiempo, y aún así sigue siendo una zona alta. Después seccional 24, que ya va para la zona de Punta de Rieles, Manga, que también tiene uno de los porcentajes altos. Pero miren qué curioso este dato. A ver, necesito acercarme. Está complicada la visualización. O poner un poco más de zoom. El mapa de Montevideo marca que justamente la seccional 17, la zona de la seccional 17, esta que hablábamos, tiene una tasa de homicidios de cada 100.000 habitantes de 37,3. 37,3. La tasa de homicidios de Montevideo en general es de 10. En entorno de 10, ahora lo decíamos. Está súper concentrado Rivera 15. en algunas... Rivera 15. La seccional 17 tiene 37,3. ¿Quién tiene una tasa de homicidios similar a la de la zona 17? Países como
Honduras. El Salvador es más alta todavía, anda arriba de 42. Países como Colombia, los países de Centroamérica más complicados. O sea, hablamos de una tasa altísima que está concentrada en esta zona. La seccional 18, la que está al lado, tiene 35,1. O sea, son tasas altísimas. Y bueno, después la octava, que es 30,5, que es la de la zona de Peñarol, etcétera. Bueno, Peñarol que había tenido un incremento de homicidios el año pasado, no el anterior. El anterior, exactamente. Y la zona del Cerro, 32,5 la tasa. O sea, hablamos de puntos y ya sabemos, ahora lo recordamos, los barrios intervenidos por el Ministerio de Interior, porque tienen tasas de homicidios muy altas en comparación a su ciudadanía, tasas que son iguales a los países más complicados de Centroamérica. Muy tremendo. O sea, es un dato que a mí me alarma, me dejó... Sí. Porque nada, son tasas altísimas de casos. Bueno, lo otro que ha aumentado, como venimos diciendo hace un tiempo, tiene que ver con la violencia con la que se están dando los homicidios, y para esto escuchemos lo que decía el fiscal Carlos Negro, fiscal de homicidios. Las cifras se reiteran, se mantienen. Estamos en una suerte de meseta al alza, digamos, porque son cifras muy altas de homicidios para el Uruguay. Y aparte, no deja de sorprender que un país como Uruguay, que hace algunos años tenía cifras muy pequeñas en materia de homicidios en términos relativos, hoy está a la altura o en mitad de tabla a nivel latinoamericano, ¿no? ¿Está habiendo más violencia en las formas que se dan los homicidios? Bueno, sí, el hecho de esta nueva coyuntura donde las bandas criminales asolan algunos barrios de Montevideo, sí, las consecuencias son la falta de aclaración de muchos hechos, porque se toman las precauciones necesarias para que no sean debidamente investigados y aclarados, y aparte el nivel y la intensidad y la crueldad con los que se cometen algunos casos. Seguimos con un 50% que no se aclara. Seguimos con niveles bajos, bastante bajos de aclaración por esta misma circunstancia, la irrupción en escena ya hace un tiempo, ya hace algunos años, de las bandas criminales, ¿no? Y las disputas por el microtráfico. Bien, y estas bandas criminales, decías ahora, ¿están tomando precauciones a la hora de impedir las investigaciones? Bueno, sí, la planificación de una muerte del integrante de una banda rival mínimamente tiene una suerte de organización del hecho, y se elige la hora, el lugar, se toman los debidos recaudos. Se elige la hora, el lugar. Claro. Yo no sé si coincide con esto que presentábamos ahora, pero bueno, estas fueron las cifras del 2023 que el Ministerio las tiró ahí, las subió ahí y no las analizó. El gobierno, recordemos, el ministerio sigue haciendo referencia a que se bajan las cifras. Claro, hace referencia a las cifras de rapiñas, hurtos, abigeato, que bajan las denuncias de delitos. No son los delitos los que bajan las denuncias de delitos. Pero un dato más que les quería agregar y que es importante, es que aumentaron un 40% las tentativas de homicidios. Es decir, no hubo un homicidio de casualidad. Sí. En el año 2022 habían sido 101 y en el año 2023 fueron 141 casos. O sea, Gran diferencia. por una bala que fue en otro lado. O sea, cuando hay una tentativa es porque hay una intención de dar un homicidio. Y no se habla mucho de ese número. No. No. Ese número que ahí, de hecho, el ministerio lo publica al final de su análisis, de sus hojas, tiene, no sé, como 50 hojas. Es un número que no es menor, o sea, porque eso demuestra que seguimos en una situación violenta. Ahora el fiscal lo decía, seguimos con casos cada vez más violentos. Eso estamos viendo en estos días. Casos violentos, casos de disputas, casos de robos y también de herir a los comerciantes. Así que, bueno, en esta radiografía presentamos lo que son las cifras del año 2023, que el Ministerio del Interior no la presentó, creo que por primera vez, sin conferencia de prensa, para poder preguntar sobre las cifras en específico. Muchas gracias. Gracias, Diego.